Vamos a empezar. Este, vamos a ver, Ignatia, que aunque Ignatia es un medicamento que aunque no es un policresto, este, es un excelente medicamento que aparte es que vamos a usar muy seguido. Ignatia es un medicamento que usamos en dos cosas muy importantes. En las situaciones de duelo, es un medicamento para las pérdidas agudas. No nada más para las pérdidas, para las pérdidas de un fallecimiento o por la pérdida de una persona, porque se murió. También es para los duelos de pérdidas de cualquier tipo. Cuando uno tiene una pérdida, no importa lo que sea, es que cursa por un proceso de duelo porque tiene que haber una aceptación con esta pérdida. Y pareciera que haber perdido el lápiz labial rojo del que ya no se usa o ya no hay, no es una pérdida importante. Claro que la es una pérdida importante y las personas tienen una, pues un duelo, ¿no? Se entran en una situación de tristeza a consecuencia de esa pérdida. ¿Por qué? Porque tenemos apegos. Entonces, Ignatia Mara es el medicamento que se usa precisamente para las pérdidas, para romper estos vínculos que uno puede hacer con las cosas, con las personas o con pues nuestras, pues ya no se dice mascotas, ¿no? Porque ya ve que ahora son los perrijos y los gatijos y los pecehijos y los leonijos y ya son así como que parte de la familia, ¿no? Ahora que somos incluyentes. Entonces, estas situaciones de vínculos que hacemos, ya sea con las cosas o con los seres vivos, porque también puede ser una planta, o sea, puede ser el trabajo, puede ser lo que ustedes gusten, puede ser, igual es el señor que estuvo todo el año cuidando su siembra y llueve y la pierde. Y bueno, y además no nada más va a perder su siembra, sino va a perder todo lo que ya invirtió y va a perder el dinero porque no lo va a recuperar, ¿no? Entonces, esta situación ante lo que uno no va a recuperar es que Ignatia es el medicamento que hay que usar. Claro, ustedes podrían decir, esas personas están acostumbradas. Pues no, porque uno nunca se acostumbra a esta situación, uno no hace las cosas o no tiene ese vínculo con la intención de que lo va a perder, sino que uno va a ganar o que uno tiene la confianza de que eso que estamos perdiendo o eso que queremos o eso que de lo que tenemos, con lo que tenemos un vínculo, pues a lo mejor nos va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, perderlo, o sea, el que se acabe no es lo mismo que perderlo, no es lo mismo que decir, híjole, es que yo lo tenía aquí, ya no lo encontré, o me robaron la bolsa y ahí van mis cosas, ¿no? ¿Y qué eran? Pues todos mis cosméticos, porque ni dinero llevaba, ¿no? Pero pues es una inversión, todas esas cosas. Entonces, estas pérdidas hacen que uno entre a un proceso de duelo mal llevado y entonces uno se queda ahí en la tristeza, ¿no? Tengo una paciente que tiene como 75 años. Y entonces ella trabajaba en una tienda ahí en Tepis. Y,
y de repente, los dueños de la tienda son coreanos y entonces, se regresaron mucho para su tierra. ¿Por qué? Pues porque la señora tiene cáncer y entonces fue a que le dieran tratamiento allá. Entonces vendieron una de las tiendas que era donde ella trabajaba y le dejaron una tienda a su hijo que casualmente es su yerno. En realidad es que no porque sea su yerno goza de alguna ventaja, en realidad es que no goza de ninguna. Y entonces, cuando me dijo es que ya no voy a trabajar, le dije, señora, debe de ponerse a pensar a lo que se va a dedicar porque no puede estar sin hacer nada, porque toda su vida ha trabajado y ahora que la van a jubilar así de golpe, pues es que usted tiene que ver qué es lo que hace. Y dijo, no, sí, yo voy a levantarme todas las mañanas y voy a ir a caminar y voy a ir a no sé dónde y estos grupos de pilares que han sacado ahora con el gobierno y voy a ir y no sé qué. El chiste es que no fue y la señora ya no puede caminar. Y les voy a decir que eso fue apenas el año pasado, en diciembre. Y en 5 meses la señora le cuesta mucho trabajo caminar, tiene una insuficiencia venosa muy importante, pero sobre todo es que está muy enojada porque perdió el trabajo, muy enojada porque ya tiene que estar en su casa y ella no estaba acostumbrada a estar en su casa. Entonces, todas estas cosas, estos vínculos, este proceso de duelo, se lleva mejor con Ignatia. Entonces, las personas que están tristes porque perdieron lo que quieran, no importa, porque no pasaron un examen. Yo tenía una alumna que un día llegó vestida de negro y estaba muy triste porque, o sea, y cayó en depresión en realidad. ¿Por qué? Porque no pasó gracias, no pasó el nacional, el de residencia, no se quedó. Y entonces ella entró en una depresión bastante importante. ¿Por qué? Porque no se quedó. Entonces llega a la clase de homeopatía y un doctor que estaba ahí le dijo, doctora, debe de tomar Ignatia. Y ella, o sea, lo primero que dijo, pero Ignatia, ¿por qué? Y le digo, ¿ya se dio cuenta que llegó vestida de negro? Y se quedó, ay, no, la verdad es que no. Y aparte, pues se puso a llorar cuando le recordamos que no se había quedado y que necesitaba pues llevar tomar Ignatia para romper ese vínculo, para que ya no entrara en depresión por no haberse quedado en la residencia. Entonces, estas cosas, estos duelos, o sea, se murió mi mamá, se murió mi mascota, había una niña que murió su pez dorado, verdaderamente, y entonces cayó una depresión tremenda, porque bueno, ella sentía que en su casa no la querían y entonces no era así como que muy bien querida y el único que la quería era su pez dorado y se muere. Y entonces no les quiero contar, ¿no? La niña no sabía ni absolutamente nada de la vida. ¿Por qué? Pues porque se había muerto su pez dorado. Entonces hay que entenderlo, ¿no? O sea, para las personas, les digo, o sea, puede ser el labial rojo frambuesa que ya no hacen y que ya no se encuentra en ningún lado y lo perdieron. Y hay que entender que para las personas, aunque para uno no sea importante, para ellos es algo muy importante. Se murió mi hámster, ¿no? Y a los niños les compramos otro hámster y les compramos otro pez, para que no sientan la pérdida, ¿no? Aunque les voy a contar un secreto, ellos saben que se murió, ¿no? Porque no es igual, porque no les hace caso, porque uno hace un vínculo con hasta con los peces, hace un vínculo y entonces cuando ellos llegan y se dan cuenta que ese vínculo no existe, es porque ese pez no es el suyo, ¿no? Entonces siempre se van a dar cuenta, o la tortuga, o lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es el uso más importante de Ignatia. Todas las pérdidas de cualquier tipo que sean agudas
de 1 o 2 años de evolución cuando mucho. ¿Por qué? Porque el paciente después de 2 años va a entrar en otra etapa del duelo y entonces ya no va a necesitar Ignatia, ¿no? Ya va a necesitar un medicamento más crónico y que vamos a ver después. Entonces, pero para las pérdidas agudas, pues es Ignatia. Ahora la verdad es que dice, ay, esta fotito, ¿no? Esta postal, que dice, ay, usted es bipolar. Sí, efectivamente, Ignatia es bipolar. Ignatia es un medicamento que es histriónico. Entonces, el, 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 las personas que necesitan Ignatia, pues unas veces están muy bien y están risa y risa y están así, con todos se llevan bien, con todos así es bien chido y etcétera. Y resulta ser que sorpresa, ¿no? A los 5 minutos ya están odiando a todo mundo y ya se llevan mal con todos y ya les da el tamafá, ¿no? Para las ignatias inventaron esas palabras, ¿no? Porque de repente uno no sabe cómo llamar a las crisis conversivas y entonces las crisis conversivas, pues es que le dio el telele, el tamafá, se le subió el pH, bueno, la pH, ¿no? Entonces, para todos esos términos, pues existe el medicamento que se llama Ignatia. Y sí, Ignatia es para un problema, un trastorno de la personalidad que se llama distimia. Entonces, sí es un medicamento muy importante para este tipo de situaciones. Casualmente, la mayoría de las personas que requieren el uso de Ignatia son mujeres, ¿no? Son mujeres o son hombres metrosexuales, ¿no? Entonces son hombres así como que delicados y o mujeres. Claro, eso no quiere decir que los hombres no caigan en Ignatia o que todos sean así perfectos. Lo que pasa es que a lo mejor levanta los pies, las mujeres son como que luego no sabemos cómo manifestar nuestra ira y nuestra frustración. Los hombres dan golpes, ¿no? O sea, dan golpes, le pegan a la pared, le dan de tops a la pared, le pegan a todo mundo. Y eso también es una crisis conversiva, ¿no? O sea, también es una crisis, pero dicen, ay, es que eso es una crisis de ira. En cambio, a las mujeres nos dicen, no, es que está loca, ¿no? Ay, porque en las crisis conversivas, no sé si las han visto, hasta los dedos se les voltean, ¿no? Así de, ay, no sabemos si llamar al doctor o al exorcista. Entonces, eso es una crisis conversiva. Entonces, pues Ignatia también es un medicamento que se ocupa para este tipo de situaciones, ¿no? Para este tipo de pacientes. Entonces, vamos a ver que Ignatia Amara pues tiene su origen en las Filipinas, cuando Ignacio de Loyola, del cual la Ignatia toma su nombre, que era además jesuita, lo trajo de Filipinas, ¿no? Entonces, cuando andaba por allá evangelizando, pues encontró esta planta y pues la lleva a Europa, ¿no? Entonces, bueno, en Filipinas las semillas se usaban como amuletos para prevenir o curar toda clase de enfermedades. Los jesuitas españoles las introducen en Europa en el siglo XVII. Y yo creo, o sea, y no lo introducen porque las semillas sean amuletos de buena suerte, sino que lo introducen porque yo creo que la planta es una planta que da una sombra muy padre. Entonces, por eso se lo llevan de ahí de Filipinas. En la medicina ortodoxa se utilizaron en otros tiempos para tratar la gota, la epilepsia y el cólera. Estas semillas contienen estricnina, entonces, bueno, también, pues una de dos, o se curaba o se moría, ¿no? Lo que pasara primero.
y que es un potente veneno que actúa sobre el sistema nervioso. La estricnina también hay otra planta que, que contiene estricnina en las semillas. Si me dicen qué planta es, les voy a poner 10 al que me diga y no va a presentar ningún examen de aquí en adelante. Usos clave son problemas emocionales, sobre todo, ya les dije, crisis conversivas, de otros les llaman neurosis de ansiedad, el trastorno de la personalidad que se llama distimia, el trastorno de la personalidad que se llama bipolaridad, los trastornos de la personalidad que se llaman bulimia y anorexia, se tratan con Ignatia. Una aflicción aguda, por ejemplo, provocada por una pérdida o la ruptura de una relación. Las personas que tienen adolescentes en su casa, que tienen hijos adolescentes o que conocen personas que tienen hijos adolescentes o sobrinos o lo que quieran, cómprense por favor un galón de Ignatia porque no, bueno, las pérdidas amorosas son lo que más necesitan de Ignatia. Hay 3 medicamentos que se usan muy bien en las pérdidas amorosas, ¿no? Ignatia, Aurum Metallicum, y ya se me olvidó el otro, pero ahorita se los digo, son 3. Pero Ignatia y Aurum son muy importantes, porque Ignatia, bueno, pues se va a tirar al drama, va a llorar, va a dejar de comer, no quiere ver a nadie, siempre está de malas, entonces uno no sabe si es porque es la adolescencia o es adolescente. Bueno, perdón, es que ahora que estoy viendo los debates, sentí que era Xochitl, perdón. Uno no sabe si es por la pérdida, si está triste o está de ese humor porque lo cortaron o porque es adolescente. Más bien, esto es lo que la princesa quiso decir. La aflicción aguda, por ejemplo, provocada por una pérdida o la ruptura en una relación, dolores de cabeza, tos y dolor de garganta, trastornos con síntomas variables y contradictorios. El problema es que, por ejemplo, Ignatia va a tener esofagitis, ¿no? Entonces, y esofagitis ocasionada precisamente por una emoción. Cada vaina contiene entre 10 y 20 semillas aproximadamente. Para elaborar el remedio homeopático se separan de la pulpa y se convierten en polvo. Sí, es de lava de San Ignacio. Este árbol grande tiene largas ramas retorcidas y flores blancas. Espérame. Ay, es que se quiere. Ay. Y flores blancas. Las enfermedades que se alivian con Ignatia suelen ser harta, ya, suelen ser resultado de una alteración emocional externa, por ejemplo, una pérdida, un shock, enojo, la represión de esos sentimientos. Es un remedio clave para la aflicción con cambios de humor, la histeria y el insomnio. La verdad, uno de los términos médicos más misóginos que puede haber es el de la histeria, ¿no? Y entonces ahí sí se vio mal el Hipócrates, que es el que lo inventa, o pues ya que lo inventa, el que lo forma, porque pues solamente las mujeres podían tener histeria, los hombres no, y pues la verdad es que les digo que como los hombres se agarran a guamazos, pues entonces las mujeres que no pueden agarrarse a guamazos, entonces son las que tienen histeria, ¿no? Entonces, ese es más misógino que nada. Otros estados emocionales que mejoran son llanto súbito, autocompasión, sentimiento de culpa, respuesta reprimida ante la ira o la violencia, temor a ser considerado enérgico, depresión y preocupación. ¿Sale? Entonces, las ignatias son así como
La imagen de esta bailarina me gusta mucho porque representa mucho a Ignatia. Bueno, ya sé que dije mucho dos veces, ¿no? Perdón. Este, así son, ¿no? Así son las pacientes de Ignatia, son personas así como, son elegantes y siempre caminan con la cabeza en alto, ¿no? Así como que mirando a todos por abajo del hombro, ¿no? Así es Ignatia. Y son así muy, muy delicadas, ¿no? Son así, no como pulsatila, pero sí con ese toque de altivez, ¿no? Ese es el término. Es eficaz para los dolores de cabeza que agravan al acostarse sobre el lado dolorido y que producen la sensación de que se introduce un lápiz en la cabeza. Los nervios, debido a alteraciones emocionales y dolores de cabeza infantiles, que agravan con la cafeína y mejoran con el calor. Fíjense bien que el dolor de cabeza es un dolor cerebrante. Es como si le introdujeran un lápiz, un clavo, algo en la cabeza, ¿sale? Y fíjense que es uno de los tantos medicamentos que no les cae bien la cafeína, que todos tenemos un límite con la cafeína. Todos decimos, no, yo después de 10 tazas de café, la verdad es que ya empiezo a sentirme mal. Pero de repente sí estoy platicando con alguien y me dice, es que yo no puedo tomar café porque si tomo una taza de café, inmediatamente empiezo con ansiedad. O no puedo tomar refrescos oscuros porque, y lo mismo, ¿no? Me empieza a doler la cabeza, empiezo a tener temblores en las manos, y entonces eso es eso es un producto de la cafeína, ¿no? Entonces digo, chanclas. Y entonces, ay, ¿y entonces con qué se toma el pan? ¿Con agua o cómo? Las afecciones que presentan síntomas variables y contradictorios, por ejemplo, dolores de garganta que mejoran con la ingestión de alimentos sólidos, náuseas y vómitos que mejoran después de comer. Fíjense que este está padre porque, por ejemplo, esta esofagitis es que el paciente mejora comiendo, agrava tomando líquidos, ¿no? Y uno pensaría que sería todo lo contrario, ¿no? Que la esofagitis mejorara tomando líquidos, ¿no? O sea, que tuvieran más problemas con las cosas sólidas. ¿Por qué? Pues porque se hace pues comiendo tostadas, ¿no? ¿Cómo se le va a quitar el dolor? Pero la paciente de Ignatia mejora comiendo tostadas. Ese dolor de esófago, ese dolor mejora comiendo tostadas. Tos con picazón de garganta, fiebre con escalofríos que producen sed, desmayos en situaciones de claustrofobia, sensibilidad al dolor, intensos deseos de comer alimentos raros durante una enfermedad, como en las embarazadas, ¿no? Que comen yeso o que se comen las cazuelas, ¿no? De barro, eso se llama pica. Y entonces, pues les da por comer esas cosas o tierra, ¿no? Entonces, para esas personas, pues, Ignatia es un buen medicamento. En las mujeres, Ignatia se administra para el prolapso del recto acompañado de dolor agudo, ascendente, espasmos uterinos dolorosos durante la menstruación y hemorroides. Estreñimiento provocada por una alteración emocional y sobre todo falta de menstruación. A pesar de su extrema sensibilidad a las mujeres tipo Ignatia, les resulta difícil expresar sus emociones, sobre todo
si sufren una aflicción. A pesar de que son completamente emocionales y a pesar de que sí sufren este tipo de problemas de que son muy emocionales, no les gusta expresar sus emociones. Uno, porque a lo mejor fueron, fueron, ah, cuando eran niñas, así como que no, tú no llores y no debes de ser así, ¿no? Fueron reprimidas y entonces pues ya se les quedó la costumbre. El único medicamento que le gusta que lo vean llorar porque llora para ser consolada es pulsatila. Todas las demás es que ninguna le gusta que las vean llorar. Entonces lloran donde nadie las vea. Y así es Ignatia. O sea, ella a propósito nunca va a llorar delante de las personas. A lo mejor lo hace sin querer, porque también llora cuando habla de sus problemas, pero pues así que se exprese y que diga lo que siente, no puede. A menudo se comportan de forma contradictoria, mostrándose perceptivas, pero irracionales. O sea, son mujeres que si uno dice, chanclas, ¿no? Maldita menstruación o maldita menopausia, ¿no? O sea, sí las ponen, se ponen muy mal en estas épocas, ¿no? Y entonces sí dicen, ay, ¿a poco ya tan rápido pasaron 28 días? Entonces, pues sí es así, ¿no? Pasan, 28 días pasan muy rápido. Espera que quienes la rodean sean perfectos y en consecuencia tienen una reacción exagerada e histérica. Entonces, pues hay muchas jefas de Ignatia que requieren este medicamento porque pues son así, ¿no? Son muy perfeccionistas y pretenden que las personas sean de igual forma perfectas y de igual forma se comporten y de igual forma le lean la mente y entonces sepan qué es lo que ellas quieren y que se los den antes de pedírselos. Y entonces, como no lo hacen, igual los alumnos, igual, pues la verdad es que Ignatia luego ¿saben qué? La clásica maestra, la clásica maestra soltera, ¿no? Porque muchas veces estas mujeres, pues son solteras, ¿no? Casualmente. Entonces, pues tenían esos arranques de repente, o, o, o nunca lo expresaban, ¿no? Siempre eran así muy pipiris nice, ¿no? Siempre llegaban así muy bañadas, muy perfumadas, muy bien vestidas, de mucho tacón. Eran buenas maestras, se dedicaban a lo suyo, hacían manualidades, este, enseñaban, o sea, eran estrictas con sus alumnos, pero, pero eran así piquis, ¿no? O sea, eran, era la clásica maestra, pues, de primaria que le gustaba pues su trabajo, ¿no? Que lo hacía con emoción, o sea, que lo hacía con dedicación, ¿no? Entonces, esa es una Ignatia. Son muy sensibles al dolor y a los lugares atestados. En realidad es que sí, cuando les duele, pues son un poco exageradas y los lugares llenos de gente, pues como que no les gustan mucho. ¿Por qué? Porque se desmayan en un concierto. La chamaca que se desmaya porque hay mucha gente, porque hace mucho calor, esa es una Ignatia, lo más seguro. A menudo son malhumoradas y tienen una actitud crispada y pueden reír y llorar al mismo tiempo. Si son defraudadas en el amor, les resulta difícil romper el vínculo con su pareja. En estas diapositivas digo, híjole, qué mal escribo, qué barbaridad. Son sensibles, artísticas, cultas y emocionalmente frágiles, aunque no les gusta expresar sus emociones.
poseen ideales y expectativas elevados y son muy nerviosas. Cuando las cosas salen mal, suelen echarse la culpa. Suelen ser delgadas, de pelo oscuro, en ocasiones con el rostro hundido, labios agrietados, círculos azulados alrededor de los ojos y expresión tensa. Tendencia a parpadear, suspirar, bostezar repetidas veces, lo que indica que les es difícil liberar sus emociones más profundas. Un día que no tengan absolutamente nada que hacer y digan, ay, hoy tengo ganas de leer, lean El seminarista de los ojos negros. Y la samaritana que cose y cose y cose es una Ignatia, porque aparte es que cuando el seminarista, ahí les voy a contar, sí han leído ese poema, porque el que no leyó ese poema no pasó por la secundaria. Y se muere el seminarista y ella se queda haciendo encaje, ¿no? Entonces, y suspira. Claro, claro, Gaby, es que es un clásico. Y un día, bueno, nada que ver, ¿no? Pero un día estaba yo allí en Guadalajara en una plaza yo había ido a trabajar allí a Guadalajara, ¿no? Entonces, estaba hablando con mi hermana por teléfono cuando de repente vi pasar la cosa más hermosa que yo había visto en mi vida. Se los prometo que nunca había visto un hombre tan guapo como ese. Y era el seminarista de los ojos negros, nada más que él no era seminarista, él era fraile. Y yo así como que, híjole, no. De verdad, un hombre guapísimo. De blanco, 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 de cabello oscuro, de ojos oscuros. Y yo dije, no, este es el seminarista de los ojos negros, me canso. Pero él era fraile. Entonces dije, híjole, quién fuera, ¿no? Quién fuera piedra en su camino, pero pues nomás con verme conforme. Este, ya les dije, ay, entonces suspira, ¿no? Y entonces suspira en cada vuelta, ¿no? Fíjense que si hay niños de Ignatia y hay que tener mucho cuidado con ellos. Ignatia, insisto, no es un medicamento, no es un medicamento constitucional. No, aunque tenga síntomas muy profundos, no es un medicamento constitucional. Y entonces vamos a ver que el niño Ignatia, pues es brillante, excitable, sensible, precoz, es muy nervioso, con expresión bastante tensa, sumamente sensible al ruido, puede hacer muecas al hablar, le resulta difícil sobrellevar el estrés o una falta le falta la concentración, lo que puede conducir al llanto o a la ira. Fíjense bien que este niño también es por una pérdida, pero por una pérdida de cualquier tipo. Igual, y son niños muy sensibles, eso sí, y tienen una pérdida importante, ¿no? Se murió lo que ellos querían. O sea, a veces a los niños, por ejemplo, después de un divorcio, después de que, bueno, Dios no lo quiera nunca, ¿no? Se muere la mamá o se muere el papá o se muere la abuelita, ¿no? Es que los abuelos hacen vínculos bien importantes con los nietos. Bueno, algunos, otros de verdad que uno quisiera que ni existieran, ¿no? Pero hacen vínculos muy importantes. Entonces, estas personajes cuando ya no están en la vida de los niños, es que el niño sufre y por lo regular nunca les damos medicamento, ¿no? Siempre decimos así como que, pues se le va a pasar o pues es que es normal y les explicamos que pues que la gente tiene un final y todo, pero en realidad es que no les damos un medicamento para que evolucione también su duelo.
esa pérdida importante que tienen. Igual y perdieron su lapicero, su lapicera, perdieron, o sea, hay que darle signatia para estas situaciones. No es tan fácil. Hay niños que pierden el cuaderno y la mochila y les vale 2 puntos menos, ¿no? Pero hay niños que son muy sensibles y que sí tienen problemas con las pérdidas. Entonces, hay que estar abusados con eso. Y luego toda la vida les pagan tratamientos cuando lo único que necesita el pobre chamaco es Ignatia. Cuando se siente tenso puede sentir temor por todo, incluso por salir solo, especialmente después de una pérdida, ¿no? Una pérdida, por ejemplo, hacen vínculos con los abuelos y de repente los abuelos se mueren. Y entonces eso es muy importante para los niños porque empiezan a tener miedo de todo. O de repente se dan cuenta que, ¿qué van a hacer ellos si la abuelita se muere, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de ellos? Entonces, todo eso es una situación que debemos de valorar en los niños. Propenso a los dolores de cabeza, nerviosos, al volver de la escuela, de repente empiezan con migrañas y nadie les hace caso, se culpa por los fracasos, es propenso a desmayarse en los lugares cerrados, nada más les hace falta oxígeno y zúmbale, se desmayan, ¿no? Propenso a la laringitis y a la tos seca. Este, el medicamento actúa principalmente en sistema nervioso central, especialmente en bulbo raquídeo y médula espinal. Estimula la excitación de los centros bulbomedulares y entonces por eso se desmayan, por eso tienen estas situaciones, estas crisis conversivas, ¿no? Estas crisis que parecen que de verdad uno no sabe si llamar al exorcista o si hacerle un exorcismo o pasarla a urgencias, ¿no? Así como que chanclas, ¿no? ¿Qué le hago primero? Toda excitación física o moral en la periferia provoca por vía refleja espasmos y convulsiones violentas, ¿sale? Y entonces a lo mejor y no solamente son convulsiones, solamente es una crisis conversiva, pero en realidad es que es muy violenta. Por su influencia sobre el cerebro se exalta la impresionabilidad de los órganos de los sentidos, produce espasmos en todos los músculos de fibras lisas, provoca dolor, ¿no? Se le paralizan las tripas, le tienen dolores menstruales muy importantes y debido a estos dolores, pues es que se revuelcan, ¿no? ¿Qué tienes? Es que me duele. Ay, bueno, yo soy así. Cuando a mí me duele algo, no, sí me revuelco del dolor. Desde el punto de vista mental, el factor emocional es primordial como detonador de síntomas. Cualquier situación emocional que tenga. Produce hiperestesia marcada de todos los sentidos. Son mujeres e individuos afeminados, de cara pálida y enfermiza, excesivamente nerviosas, sensibles y fácilmente excitables, de humor extremadamente variable, síntomas paradójicos del llanto, pasa inmediatamente a la risa o a la tristeza. Este, de la alegría a la tristeza, pero así en un santiamén, o sea, así, de clima, ¿no? Bueno, ahorita quisiéramos pasar a la lluvia, pero se hace del rogar. Sus dolores no se localizan netamente y es extremadamente sensible en lo moral. O sea, hay veces que hay medicamentos que dicen, localiza así su dolor con un dedito. Ignatia dice, es que me duele todo, ¿no? Es que me duele la cabeza. ¿Dónde le duele? Aquí y señala toda la cabeza. Malos efectos de emociones y penas, gran tristeza y marcada disposición a penarse en silencio. Sufre por penas escondidas, con grandes suspiros y tendencia marcada a las lágrimas. Fíjense que en medicina tradicional china
pues esto de los grandes suspiros y la tendencia marcada a las lágrimas es una situación de hígado. Cuando el hígado está estancado a consecuencia pues de la supresión de las emociones, es que se estanca. Y todas las emociones, cualquier emoción suprimida, cualquier emoción que no fluye adecuadamente, es una emoción que va a afectar al hígado, aunque no sea la emoción, que no sea ira, ¿no? Entonces, un hígado estancado siempre va a tener grandes suspiros y tendencia a las lágrimas, porque es la única forma de que se desestanque, ¿sale? Entonces, y algo muy importante, es un medicamento que le tiene aversión al tabaco. O sea, así no puede estar bueno, antes, ¿no? Que se fumaba en todos lados, es que no soportaba el olor al cigarro, ¿sale? Es uno de los principales medicamentos para efectos o trastornos de origen emocional reciente, 1 o 2 años. Después de 2 años, ya les digo, esta situación de duelo se modifica y entonces, ¿qué sucede? Entonces ya pasan a otro, a otro, a otro medicamento que es el crónico de Ignatia, precisamente. La pena silenciosa por un amor no correspondido por la pérdida reciente de un ser amado. Lean, por favor, El seminarista de los ojos negros. Ahí se van a dar cuenta lo que es la pérdida reciente de un ser amado y la pena por un amor no correspondido. O sea, es que se le cierra el mundo, ¿no? Y entonces, habiendo 22 millones de personas, y pongan ustedes que 15 millones de personas son hombres, no, pero es que yo solamente quería ese, ¿no? Entonces, y ahí se les va la vida. Humor alternante y variable, bromas y risas cambian a tristeza con grandes derramamiento de lágrimas. Histeria. Se pone extremadamente irritable cuando lo contradice. Llora involuntariamente, no puede controlar el llanto, el cual se acentúa durante la menstruación, ¿no? Y entonces, no, pues nada más llega la situación de la menstruación y no, bueno, Magdalena les queda corta, ¿no? O sea, Magdalena y María, no, bueno. Este, eh, eh, o sea, entre las dos se quedan cortitas, ¿no? A comparación de Ignatia, que llora y llora, así como que llora, bueno, como pulsatila, pues, pero donde nadie la vea, porque esta no le gusta que la consolen ni que la vean llorar. El Consuelo la graba, y la graba en serio, ajá, ay, espérense, espérense. El Consuelo la graba y la irrita, suspira involuntariamente. Son estados histéricos con desmayos que sobrevienen con cualquier excitación. Tiene una lateralidad derecha. ¿Y por qué derecha y no izquierda si los izquierdos son más depresivos? Porque esta es más enojona. Ignatia, a pesar de que llora y no expresa sus emociones, una de las emociones que no expresa es la ira. Entonces, esta es enojoncita, ¿eh? Aunque chillona, pero enojoncita. Agrava por penas o emociones, por olores intensos, por el café y el tabaco, se vomita con los olores intensos. No soporta los olores, por ejemplo, esos de, tu perfume barato, ¿no? ¿Por qué? Porque son olores penetrantes, pero no son muy agradables, ¿no? O sea, no son florales, son más bien dulces. Tenía una amiga que un día estábamos ahí en el Metro Potrero, era de mañana. ¿Quién sabe dónde veníamos? No, no es cierto, ya era tarde, porque ya estaban los tacos, ¿no? Allá, los clásicos tacos de afuera del metro, de 5 por 10, ¿no? Así.
Entonces, nos subimos al microbús y de repente empieza, y yo, ¿qué te pasa? O sea, no inventes, ¿qué te pasa? Ah, bueno, pues es que en el puesto y estábamos, les voy a contar, ¿no? Como a 10 metros del puesto, no estábamos ahí cerca. Tenían pápalo, ¿no? Entonces, dices que no me gusta el olor del pápalo. Le digo, bueno, te lo paso porque a mí tampoco me gusta. Y entonces nos tuvimos que cambiar de lugar. Y luego nos tuvimos que cambiar de lugar porque se sentó adelante de nosotros una chava que traía un perfume muy escandaloso y no, a los 3 segundos de que ella se sentó, las dos con dolor de cabeza, ¿no? Y yo, muévete. Bueno, ella se desmaya con el olor de las flores. Mejora por el calor, por pasear y por cambios de posición, aunque hay un medicamento que se llama Veratrum, que ese sí se desmaya con el olor de las flores. Pero Ignatia no le quedaba tan mal, ¿eh? Característica paradojal, contradictoria y variable de los síntomas. Es una persona que tiene distimia, es una persona que es bipolar. La sensación de tapón en la garganta cuando no de gluten. O sea, son de las mujeres que tienen una crisis conversiva y no pueden tragar, no pueden respirar, no pueden pasar saliva, pues están comiendo y se les atora la comida, ¿no? Porque no la pueden pasar. Ni y el agua menos, ¿no? Se ahogan cuando toman agua. Convulsiones por susto, espasmos histéricos. Cabeza. Va a presentar cefalea como si tuviera un clavo hundido de adentro hacia afuera. Mejora recostándose del lado enfermo. Sensación de pesadez mejorada al inclinar la cabeza de arriba a abajo. Se agrava por tomar café y tabaco y mejora por el calor. Alternancia de palidez, enrojecimiento, temblor convulsivo en músculos de párpados y labios. Tiene tics nerviosos, ¿no? Entonces, es un excelente medicamento para esto de los tics. En personas que tienen estas características, ¿no? O sea, a lo mejor su paciente tuvo una parálisis facial y pues sí, a lo mejor es de Ignatia, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente, pues no sé, a lo mejor se enteró que le engañaban o se enteró de que su pareja no era tan pareja como ella había pensado o cosas así, ¿no? O resulta ser que la culpable era su mejor amiga, como en muchos casos. Entonces, todo esto es lo que le ocasiona esta bola histérica, ajá, temblor en los músculos, puede ocasionar una parálisis facial, etcétera. Entonces, para esto es Ignatia. Faringe con sensación como si una bola le subiera del estómago a la garganta. Esto se llama bola histérica después de una pena o contrariedad. Sensación de espasmo o constricción que desaparece después de tragar sólidos. En aparato respiratorio, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar tos seca, espasmódica. Cuanto más tose, más aumenta el cosquilleo y más tiene deseos de toser, ¿no? Entonces, en aparato respiratorio va a tener tos seca, espasmódica y entre más tose, más tose. Periodos menstruales demasiado adelantados o periodos largos, cada 10 a 15 días. Dismenorrea con dolores espasmódicos que le cambian el carácter. Y pues, cada vez que tiene un cólico, cada vez que tiene una contracción, pues quisiera matar a todo el mundo, ¿no? Presenta irritabilidad con deseos de llorar alternados con risa. Es un remedio adecuado para sujetos excesivamente irritables y que cambian fácilmente de estado de ánimo, perdón. De la tristeza y llanto pasan a la alegría. Trastornos por pena reciente, no demostrativa, por duelo, contradicción o decepción. Otra vez, o decepción amorosa. Y también posteriores a un susto, con una respuesta histérica. Presentan sensación de bola en la garganta, amaurosis, no sienten determinada parte del cuerpo, presentan temblores o hormigueos generalizados, se agrava por la contradicción, penas, sustos,
o emociones. Mejora por pasear y por el calor. Personalidad histeriforme, depresión reactiva, cefalea tensional, neurosis de ansiedad, disfagia aguda, tics nerviosos, trastornos agudos por susto, insomnio, irregularidades menstruales, bronquitis aguda, crisis convulsiva, dismenorrea y las zonas débiles del cuerpo es la mente, el sistema nervioso. ¿Sale? Entonces, vamos a ver a Ignatia, que es una mujer elegante, que le gusta vestirse de negro, ¿sale? Eh, siempre, y se viste de negro sin querer. ¿Por qué? Pues porque es el negro es el dolor, es el color de precisamente de la muerte, ¿no? Entonces, Ignatia tiene un dolor silencioso, con llanto histérico, después de un mal amor o de la muerte. Agrava con el consuelo, con el viento frío, con los dulces, el café y el humo del tabaco. Convulsiones por emociones, calambres, crispar, temblores después de disgustos o sustos. Tiene aversión a las frutas y deseos de queso. Mejora viajando en clima cálido y húmedo. Claro, ¿quién no va a mejorar así? Síntomas contradictorios, dolor de cabeza que mejora agachándose. Lo contrario de la quesis, ¿no? La quesis va a presentar un dolor de cabeza que agrava al agacharse. Migraña, como si le clavaran un clavo o como si le clavaran un lápiz. Sensación de cuerpo extraño en la garganta. Va a presentar insomnio. Uno de los, fíjense que aunque haya muchos medicamentos para el insomnio, cofea cruda, nux vomica, el mejor medicamento o el único medicamento chido para el insomnio que yo he encontrado ha sido Ignatia. Ignatia 200 centesimal junto con valeriana y pasiflora en tintura en el mismo frasco, 15 gotas cada tercer día. Es el mejor medicamento para el insomnio que yo haya encontrado. Ignatia o Gelsemium, cualquiera de los dos. Gelsemium porque es un excelente, bueno, los dos son ansiolíticos en realidad, pero o funcionan de esa manera, pero, o sea, son los únicos medicamentos que yo he encontrado verdaderamente para el insomnio. Trastornos de la alimentación, va a tener anorexia, puede presentar bulimia y presenta un humor cambiante, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Esta es su oportunidad. Hola, hola. Sí, porque tal vez, por ejemplo, digo, ya en este tiempo ya se ve después ya de ese tiempo, ya se habla, no hay ¿No hay nadie allí o qué onda? O sea, todos dejan grabando y se van. ¿O qué onda? Aquí estamos, maestra. Entonces, ¿por qué no me contestan? Porque tomamos ya de lo que está hablando. ¡Qué milagro! Hace mucho tiempo que no lo oigo.
Me tocaron me tocaron vacaciones, aunque no las merecía, pero Mm, las qué necesitaba. chido. ¿A dónde se fue? A Salt Lake City, a los arcos y cañones. ¿A Estados Unidos? Sí, Wow. ¿Qué tal? padrísimo. ¿Se fue a los que están en bosques o aquí a donde hace calor? No, a los cañones, al arco que es muy famoso en Salt Lake City, y Ah, a los parques muy, nacionales. muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué dice el calor? ¿O está haciendo frío? No, me tocaron 2 días de nevada, padrísimo. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces, dudas, preguntas, comentarios. ¿Todo queda claro? ¿No tiene ninguna pregunta? Pues por el momento yo no. Gaby, acuérdese que hablamos de potencias. Ah, no, no me acordé. Mm, Pero ahorita me acuerdo. Mm, Pues depende para lo que lo quiera, ¿no? Acuérdense que si es un problema funcional, ¿qué potencia sería? Un problema funcional. ¿Cuál sería la potencia? A la 30. Muy bien, palomita. Y si es un problema emocional, como una pérdida emocional, por ejemplo, una muerte, ¿no? En ese momento, ¿qué potencia sería? A la 200. 200 centesimal. Ujú. Fíjense que este sí es un medicamento que vale mucho la pena que lo compren am, en una potencia 50 milesimal a la 0/6. Porque las personas que requieren Ignatia, de repente agravan a la 200 centesimal y agravan mucho. Ya les conté, ¿no? De una paciente que vi hace muchos años. Esta chava estaba muy indignada. Tenía indignación porque se sentía humillada. Y entonces hay un medicamento que vamos a ver que se llama estafisagria, que es el que tiene este síntoma. ¿Y por qué se sentía así? Ah, pues porque ella se fue a casar. Bueno, se fue a Francia de vacaciones, allá conoció a un muchacho y se matrimonió allá. Y entonces, pero la chava esta tenía mamitis y entonces le dijo, no, mejor vámonos a México. Y él dijo, ¡ay, México! Pues vamos. Y entonces él llega a México, llegan a vivir a casa de ella
y él, oh, no, pues la vida loca, ¿no? O sea, al fin y al cabo francés. Y entonces, pues ya sabe, ¿no? Era el chico más correteado y todos los días de fiesta. Y pues ya saben que eso está mal visto en la sociedad mexicana, ¿no? Que un hombre casado, pues le ande dando ahí, sea polinizador de otras abejitas, de otras florecitas, ¿no? Teniendo a su flor en casa. Entonces, pues los papás de la chava esta le dijeron, oye, dile a este fulano que pues que ya se porte bien porque ella es un hombre casado. Y pues la verdad es que ya todo el mundo nos dijo que pues anda de loco y ve, se va de fiesta, ya qué horas llega, esto no es hotel, etcétera. Ay, le reclama a ella y él le dice, ay, mi amor, pero esas son capillitas, tú eres la mera, mera, este, iglesia, ¿no? Catedral. Entonces, y además lo que yo hago no está mal visto, o sea, ustedes porque tienen muchos prejuicios, pero en realidad es que yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Y pues que le dé el tamafa a la chava esta. Y entonces yo dije, ay, pues Ignatia, para que rompa el vínculo y no sé qué. No, hombre, que se me desmaya 2 veces, ¿no? Se empezó a tomar el medicamento, que fue muy profundo, porque además le di luego de entrada una 1000 centesimal y que se desmaya, ¿no? Que agrava. Hizo una crisis conversiva, ¿no? A consecuencia de la emoción. Y estaba muy indignada, ¿por qué? Porque ella fue a tramitar su divorcio a Relaciones Exteriores y en Relaciones Exteriores le dijo, sí, claro que sí, mire, ahorita la divorciamos, nada más que como usted se casó en Francia, pues tiene que esperar 3 meses hábiles para que se pueda divorciar. Nosotros lo vamos a tramitar, pero pues allá tienen que dar el fallo y más o menos eso es lo que dura, 3 meses. Ahora dése cuenta que su marido trae visa de turista. Él no puede trabajar aquí en México y no puede trabajar, por lo tanto no puede tener dónde vivir y usted lo debe de mantener todo el tiempo que esté aquí en México y en lo que se divorcia. No, pues ya, pues peor, ¿no? Entonces, y después de la Ignatia, peor todavía. Entonces, aunque era el medicamento que sí le correspondía, porque ella estaba, o sea, muy indignada por la pérdida, etcétera, bueno, que requería de estafisagria, ¿no? Este, pero fue una potencia demasiado alta. Entonces, sí es un medicamento que vale la pena que tengan a la 0/6. ¿Para qué? Para que en esta escala no tenga el paciente ninguna agravación. Y además, se lo pueda tomar, pues a lo mejor no diario, pero sí por lo menos, cada tercer día. Entonces, pues así es como debe de ser. Y no de otra forma. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas? Doctora, ahí en el caso que acaba de exponernos, ¿hubiera sido conveniente empezar desde la 200 centesimal? Sí, la verdad es que sí hubiera sido muy buena idea darle 200 en decimal primero y no diario, ¿no? O sea, no tan seguido, sino cada tercer día. ¿Para qué? Ujú. Para que no fuera tan violento el cambio. Y ya después subirle o ya mejor dejarle así. Sí, claro, o sea, cuando desapareciera el síntoma, entonces, bueno, pues se cambia el medicamento, ¿no? Y ya ver qué es lo que le hace falta, ver si todavía está enojada, ver cuál es lo que queda, ¿no? Lo que va quedando después de los cambios que se van haciendo.
Entonces, sí, ciertamente es que eso es lo que hay que hacer. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que estar diario preguntándole al paciente o cada tercer día. No, en realidad es que el paciente nos va a decir, miren, lo importante es dejarle claro que nosotros, digo, no lo vamos a atender a horas de no hábiles, ¿no? O sea, no, obviamente que si el paciente nos habla a las 10 a las 12 de la noche, a menos que sea una emergencia y entonces nosotros atendamos emergencias, entonces pues sí lo vamos a ver, ¿no? Pero decirle en un horario decente que nos comente cómo se siente. Eso es muy importante porque el paciente se siente acompañado, porque a lo mejor se siente acompañado en una terapéutica o en un medicamento o en un mundo que él no conoce. Y entonces, lógicamente que va a tener esa inseguridad de, ay, y si me lo toman, ¿qué me voy a convertir, no? ¿Por qué? Porque es algo diferente a lo que él está acostumbrado a tomar. Entonces, si uno le dice, pero no se preocupe, mire, se lo va a tomar y cualquier cambio que tenga, me avisa y yo le digo cómo se lo tome. Y hay que hacer hincapié en que cualquier cambio malo que tengan, algún cambio que a él le ocasione dolor o alguna incomodidad o que antes no tenía y ahora ya presenta, que nos lo haga saber, pero que nos lo haga saber. Y el paciente se siente acompañado, se siente seguro y entonces se toma muy bien la medicina. ¿Por qué? Porque sabe que no lo vamos a dejar solo, ¿no? Que sabe que puede contar con alguien que le va a decir qué es lo que le está pasando y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Decirle, usted me avisa cómo se va sintiendo. O sea, darle una cita, ¿no? Una cita prudente, por ejemplo, para un medicamento en en una potencia alta es de 3 semanas. 3 semanas, un mes. ¿Sale? Ok, sí, sí, sí. Entonces le damos su cita. Pero si el paciente presenta cambios antes de que llegue esta cita o presenta alguna incomodidad antes de la cita, entonces que nos lo haga saber y nosotros ya sabemos qué hacer. En una situación aguda, en una enfermedad aguda, pues nos citamos a la semana o a los 15 días, ¿no? Para saber cómo se siente. ¿Sale? Para ver qué cambios ha tenido, para ver cuáles son los síntomas que se han modificado y en dado caso poderle modificar el medicamento si estamos viendo que ya ese medicamento no le está haciendo efecto. Porque digo, hay medicamentos que tienen un efecto y ya por más que uno se lo dé, ya no va a cambiar el paciente. Así se va a quedar. ¿Por qué? Porque ese medicamento ya no cubre los síntomas que quedaron en el paciente. Entonces habrá que cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, bueno, yo fui porque tenía una infección en vías respiratorias altas, que es algo muy agudo, y pues sí, ya se me quitó el escurrimiento nasal, se me quitó la congestión, se me quitó el dolor de garganta, pero ahora tengo tos. Y entonces, a pesar de que me tomo el medicamento, la tos no se me quita. Cuando yo escucho estas palabras, entonces ya sé que el medicamento no cubre la tos que tiene el paciente, no cubre ese síntoma, entonces hay que cambiárselo. ¿Sale? Y el paciente se va acostumbrando a que así es. Y entonces ya se le quitó la tos. Y entonces ya sea que el paciente me quiera preguntar acerca de algo crónico, por ejemplo, alguna emoción, algo que quedó allí estancado desde hace mucho tiempo, algo que no puede superar como un duelo, como un enojo, y entonces ya lo puedo ver de una forma crónica, o el paciente me pide que lo siga viendo, o me espero, ¿no? A que aparezca otra vez otros síntomas y entonces volver a empezar. Entonces, eso es lo que se hace. Por ejemplo, si el paciente tiene
faringoamigdalitis de repetición, bueno, pues entonces le explico que eso hay que modificarlo, pero que necesito, o sea, que es un tratamiento, ¿no? Que puede, a esos pacientes no los veo una vez a la semana, los veo una vez al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que modificar su constitución, su miasma, para que dejen de estarse enfermando. Entonces, esos padecimientos crónicos, entonces hay que ver dependiendo de los síntomas que tenga o darle el medicamento constitucional y dejar que actúe. ¿Sale? Entonces, yo le doy el medicamento y me espero un mes, 2 meses para que tenga un efecto y entonces sí, ya sin medicamento, ver cómo evoluciona el paciente. ¿Sale? Ok, sí, sí, gracias. ¿Dudas, preguntas? Pues nos vemos dentro de 8 días.